buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este miércoles 19 de mayo. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 minutos de información nacional, internacional y deportiva. Antes de entrar en el detalle de nuestras informaciones, queremos recordarle nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en Facebook como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @SinarNoticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Ministerio de Educación Pública rebajará el salario a los educadores que participen en el paro de labores convocado por sindicatos para hoy miércoles. Sector privado de la salud aún desconoce cómo podrá ayudar en la vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica. Santos irá por la historia este jueves ante el Herediano, derrotarlo luego de 36 partidos seguidos de no hacerlo y revertir una serie, cosa que nunca hizo en el certamen ante ningún rival. A partir de hoy hasta el 30 de mayo la restricción vehicular cambiará. Este miércoles podrán circular todos los vehículos con placas finalizadas en número impar y el jueves en número par. Iván Duque vuelve a endurecer el tono y ordena acabar con los bloqueos en Colombia. En un video publicado en las redes sociales, el presidente manda a las autoridades desplegar máxima capacidad operacional. El Ministerio de Educación Pública rebajará el salario a los educadores que participen en el paro de labores convocado por el sindicato para hoy miércoles. Cambios en la legislación permiten realizar las deducciones sin necesidad de que la huelga se declare ilegal. Quienes se sumen al paro convocado por sindicatos del magisterio para este miércoles verán reducidos sus salarios de forma inmediata. Así lo afirmó el Ministerio de Educación Pública. Steven González, viceministro administrativo de la institución, informó que el movimiento convocado para este miércoles es ilegal y contradictorio a los planteamientos de la Junta Paritaria celebrada la semana anterior. Pese al anuncio del MEP de la interrupción del curso electivo a partir del 24 de mayo y hasta el 12 de julio, los sindicatos del sector insistieron en mantener el llamado a paralizar labores en centros educativos este miércoles. En tanto, el MEP afirma que en el modelo de educación combinada, presencial y a distancia se mantiene durante esta semana, tal y como lo ha realizado desde el mes de febrero. Que todo movimiento que implique la paralización de labores es considerado una huelga ilegal. A partir del año 2020, con la entrada en vigencia de la ley para dar seguridad jurídica a las huelgas, procede la inmediata rebaja salarial por todo el periodo no trabajado. Esto de manera inmediata, sin necesidad de esperar una declaratoria de ilegalidad de la huelga. Adicionalmente, se recuerda que los servicios de comedores escolares y educación especial se consideran esenciales y por lo tanto la huelga en ellos es totalmente prohibida. El Ministerio de Educación Pública no negociará la devolución de los montos rebajados ni tampoco la no aplicación de sanciones disciplinarias cuando así corresponda. La interrupción del curso lectivo pretende ayudar a reducir la movilidad y con esto disminuir las posibilidades de contagio de COVID-19 en el país. Pese a las medidas implementadas, los representantes sindicales alegan que ellos exigían la virtualidad y no la suspensión del curso electivo, condición que los mueve a mantener la convocatoria de huelga para este miércoles. Hay que recordar que desde el 2019 se aprobó la ley con el Código de Trabajo que brinda seguridad jurídica sobre las huelgas, la cual habilitó a los patronos, en este caso el MEP, a suspender el pago de salarios desde el momento en el que se inicia la protesta. González explicó que antes de la reforma del Código de Trabajo obligaba a los patronos a pagar los salarios no trabajados mientras no se declarara la huelga de forma ilegal, como ocurrió en el 2018 y en movimientos anteriores. En tanto, la nueva legislación no solo los autoriza, sino que los obliga a deducir en forma inmediata, es decir, de la planilla siguiente, el salario correspondiente al tiempo no laborado por cada trabajador, sin necesidad de que
exista una declaratoria de huelga ilegal de por medio. La huelga en servicios de alimentación como comedores está totalmente prohibida. La interrupción del curso lectivo se extenderá desde el 24 de mayo y hasta el 9 de julio, considerando el periodo de vacaciones de medio año. Lograr disminuir la brecha digital por medio del programa de alfabetización digital. Ese fue el llamado del presidente de la República, Carlos Alvarado, a los legisladores para que con este proyecto aprobado todos los estudiantes tengan equipo digital, acceso a la conectividad y contenidos de calidad para su educación. El anuncio que brindó la ministra de Educación, Giselle Cruz, sobre el reacomodo del calendario escolar durante este año y el inicio del 2022, debido a la situación sanitaria que vive el país por la COVID-19, volvió a poner sobre la palestra el proyecto de alfabetización digital, el cual pretende recortar las brechas digitales que hay en el país y que, según el mandatario Carlos Alvarado, debe aprobarse con urgencia. ¿Pero qué le decimos a la estudiante que hoy, por la pandemia, no tiene computadora o conexión? O a la que tiene que compartir su equipo con su hermano y su madre, porque los tres estudian. Para responder esa pregunta, ruego a este Congreso aprobar el proyecto 22.206 para el Programa Nacional de Alfabetización Digital. Es la vía más rápida para dotar a cada estudiante con equipo y conexión para la educación del mundo moderno. El proyecto, según Alvarado, es de vital importancia porque la Ley General de Telecomunicaciones no contempla la alfabetización digital entre sus objetivos. A hoy, la Ley General de Telecomunicaciones no contempla la alfabetización digital entre sus objetivos y por ello, utilizar los recursos de Fonatel es burocrático y lento. Pero ahí están los recursos y pueden ejecutarse ya. Anteriormente, la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación, así como la Cámara de Infocomunicaciones, la Contraloría General de la República y la misma SUTEL han señalado que se trataría de duplicidad de funciones, porque eso es responsabilidad del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Reafirmar que la posición de la Contraloría es que este proyecto de ley no es necesario porque lo estamos viendo que se puede llevar adelante sus objetivos dentro de la actual ley de telecomunicaciones y con un nuevo plan de desarrollo de las telecomunicaciones del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley, de acuerdo con nuestro análisis, genera una estructura operativa más compleja que se inserta en la ya existente, teniendo como propósito focalizar la atención en uno de sus alcances importantes, la alfabetización digital, aunque se conceptualiza de forma restrictiva. Se debe valorar esta situación, pues podríamos estar atendiendo un problema generando otro que tenga implicaciones técnicas y financieras. Los diputados que atendieron este tema en la Comisión de Asuntos Hacendarios durante el periodo legislativo anterior aseguran que lo que el mandatario solicita ya se puede hacer y que solo es un tema de voluntad política. Sabemos evidentemente que hay menores de edad que no tienen las posibilidades de conectarse en sus hogares. Hay muchas realidades que posiblemente algunos no dimensionamos, pero que sí existen, como por ejemplo de que los niños tienen que conectarse con el saldo de un teléfono prepago. Entonces, sin duda alguna, existe una gran desigualdad en este tema que hay que buscar la manera de cómo disminuirla y erradicarla, pero no es mediante la aprobación de este proyecto de ley, sino por el contrario, viene más desde una política pública a nivel estatal, a nivel gubernamental, y que haya una mejor coordinación entre los entes que hoy tienen el tema en sus manos. Se insiste en un proyecto de ley aun cuando la Contraloría General de la República, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y expertos de toda índole han reiterado hasta la saciedad que el tema de alfabetización digital ya está contenido en nuestra legislación y lo que corresponde es incorporar la meta por medio del Plan Nacional de Desarrollo en Telecomunicaciones. Todos queremos que los estudiantes y los educadores adquieran las herramientas para poder hacer un uso productivo y seguro de las TIC.
pues lo que procede acá es simplemente tomar la decisión política para que realicen los estudios técnicos y así poder ampliar el Plan Nacional de Desarrollo en Telecomunicaciones. La ley no hace falta. El gobierno busca desplegar la red del Bicentenario, que mejorará la conectividad para más de 4.500 centros educativos de todo el país y brindará acceso a herramientas educativas digitales. Y precisamente sobre brechas educativas y principalmente en la digitalización de la educación, recordamos que la pandemia desde que inició dejó algunas cifras muy importantes y alarmantes también para la población estudiantil de nuestro país y también para los docentes. Y es que recordemos que tras el primer año de pandemia, el Estado de la Educación lanzó unas cifras bastante importantes y a considerar. Ahora nuevamente volvemos a una breve suspensión, a una suspensión temporal de las lecciones que también marcan un hito en la historia de la salud y la educación en nuestro país y que precisamente también pues toman esta decisión, según afirmaba esta semana la ministra de Educación, debido a la brecha que existe todavía y para evitar las diferencias en el sistema educativo. Pero para recordar un poco y para contextualizar un poco las cifras que se han estado desprendiendo desde que inició esta pandemia en el Estado de Educación y desde mucho antes también está con nosotros la investigadora del Estado de la Educación, doña Isabel Román, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doña Isabel, tal vez empecemos con esto. Este anuncio que hace el Ministerio de Educación Pública esta semana nos hace recordar un poco cómo estábamos incluso con la pandemia y antes de la pandemia con esas diferencias, con esas brechas que pues debido a la situación, entre otras tomas de acciones, no se han podido ir mejorando. Y recordando un poco las cifras que ustedes lanzaban luego de este primer año de pandemia, se hablaba de que incluso en el Valle Central, en la región central, hay un 3% de la población de estudiantes que no cuenta con ningún acceso al Internet para poder recibir lecciones. Hablemos y recordemos un poco estos datos. Sí, tal vez mencionar que efectivamente, bueno, la pandemia, en el marco de la pandemia, el sistema educativo ha sido uno de los más golpeados, justamente porque por toda la situación, se ve obligado el Ministerio de Educación a cerrar los centros educativos para preservar la salud de los estudiantes y los docentes, pero eso rompe, digamos, el núcleo instruccional, o sea, la relación docente-alumno, esa relación que es el centro del sistema educativo, y esa relación que es presencial y que es muy importante que así sea, pues pasa al tema virtual. Sin embargo, ahí pues la pandemia nos encuentra como país con deudas pendientes importantes y una de esas deudas es la deuda en materia de acceso universal a la conectividad, tanto en los centros educativos como en los hogares. Y bueno, la escuela improvisada en casa es una escuela que es tan desigual como desigual es la realidad costarricense, y ahí nosotros habíamos identificado ya que con datos del 2019 nos decían que estábamos entrando a esa pandemia en situaciones con brechas importantes. Por ejemplo, encontrábamos que mientras que en el caso de los estudiantes de 5 a 18 años que pertenecen a los ingresos más altos, ¿verdad? A los grupos de mayor ingreso, en estos grupos, el 80% de los estudiantes que pertenecen a estos niveles, pues tienen acceso a una buena conectividad. Una situación que es muy distinta en el caso de los hogares, con estudiantes igual de 5 a 18 años, pero que pertenecen a los hogares más pobres. Aquí el acceso a una buena conectividad se reduce al 37%. Entonces vea usted, 80% por un lado a una buena conectividad en los grupos de mayor ingreso y 37% apenas en los grupos de menor ingreso. Y además encontrábamos que en estos grupos de menor ingreso, los más pobres, los más vulnerables, que además son los que asisten mayoritariamente al sistema educativo público, había un 47% de estudiantes que solo accedían a Internet por celular y hay un 10% que definitivamente no lo hacían de ninguna manera. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que antes de entrar a la pandemia ya teníamos cerca de 400,000 estudiantes o más que no tenían condiciones para
acceder a una educación a distancia. Pero estas brechas, como usted bien lo señala, no solamente se dan por niveles de ingreso de los hogares, sino que también afectan o existen territorialmente. Y así encontrábamos que mientras en la región central el acceso a una buena conectividad para los hogares es mayor o está por encima del 60%, hay regiones como la región Huetar Norte o la región Caribe, donde esa conectividad se puede reducir hasta menos del 40%. En algunas consultas que el Estado de la Educación hizo en mayo del año pasado, también encontrábamos que había 1 de cada 5 docentes no tenía acceso a una buena conectividad, o teníamos alrededor de un 2% de estudiantes que no estaban conectados de ninguna manera. Algunos dirían, bueno, es muy poco, pero analizábamos en detalle y encontrábamos que este 2% se concentraba en territorios indígenas, ¿verdad? En zonas alejadas, donde efectivamente los estudiantes no tenían acceso a ninguna conectividad. En suma, pues esto nos da un panorama del nivel de desigualdad que tenemos, ¿verdad? Y con el que hemos tenido que bregar durante esta pandemia, y que efectivamente hace que el piso no esté parejo para todos, porque además cuando comparamos la situación con la educación privada, pues, que es la minoritaria, digamos, a la que asisten menos estudiantes, apenas un 7% del total de la matrícula, pues ahí no ha habido problemas ni interrupciones, mientras que en el caso de la educación pública sí ha habido. Doña Isabel, usted habla de los hallazgos, de estas cifras tan importantes y tan reveladoras, que bueno, ya se conocía un poco las diferencias y las brechas que existían sociales sumergidas dentro de la educación. Sin embargo, también la pandemia vino a revelar todavía más esa diferenciación, porque además pues nos obliga a estudiar desde casa, como usted dice, y a improvisar nuevos centros educativos a domicilio, por decirlo de alguna forma. Estos hallazgos, estas cifras nos muestran algunas conclusiones y consecuencias también. Dentro de esas conclusiones, ¿cuáles son algunas de las que ustedes pueden construir con esta investigación que ustedes hicieron? ¿Cuáles son esas conclusiones o esos esfuerzos que debería de hacer el sistema educativo de nuestro país para que se nivele ese piso, como usted lo menciona? Y también, ¿cuáles son las consecuencias para los niños que son quienes están aprendiendo? Bueno, efectivamente, hay un desafío país urgente, urgentísimo, diría yo, de primer orden, que es el acceso universal a una buena conectividad, porque no es a cualquier conectividad, pero también hay un desafío de acceso a dispositivos por parte de los estudiantes, especialmente los de hogares más pobres. ¿Y esto por qué lo menciono? Bueno, porque también una de las investigaciones que hicimos encontrábamos que en muchos de los hogares, especialmente aquellos hogares que tienen 3 o más estudiantes, tienen un serio problema de hacinamiento tecnológico. ¿Qué significa esto? Bueno, que en esos hogares hay varios estudiantes que están compartiendo un único dispositivo, ya sea una tableta, sea un celular o sea una computadora. Y cuando nosotros encontramos que si nosotros sacábamos de esta ecuación los celulares, ese hacinamiento afecta a un 77% de los hogares con 3 niños o más, hasta 4 niños o 4 estudiantes, y esto sí que es una situación complicada porque efectivamente, decíamos nosotros de que el celular estaba salvando la clase, pero efectivamente no es la mejor clase, no es la clase de mayor calidad, y no porque los dispositivos celulares no sean un recurso que en el siglo XXI tengamos que utilizar en el marco de la educación, claro que sí, pero efectivamente no es el mejor dispositivo para recibir una clase a distancia de calidad. La mayor parte, decía yo, de los estudiantes que asisten al sistema público vienen de hogares pobres y de climas educativos bajos. ¿Qué significa esto? Bueno, que los padres tienen primaria incompleta o menos, y en muchos de estos hogares, lo que significa que también estos padres primero están muy preocupados por comer, por la operación frijoles, ¿verdad? Muchos han tenido que experimentar problemas de desempleo, y también pues no tienen mucho tiempo
ni tampoco muchos recursos a su haber para apoyar a sus hijos en las tareas, ¿verdad? O en el trabajo que se les envía desde los centros educativos. Entonces, esto significa que muchos estudiantes están solos resolviendo esto, ¿verdad? Y no es la mejor situación para tener una educación de calidad. Hablábamos ahora de la conectividad. Usted menciona algo muy importante que se desprende desde el núcleo familiar y cómo pues esto ha venido a perjudicar y a convertirse en un reto, doña Isabel. Para concluir esta entrevista, tal vez hablemos un poco de esa fusión precisamente, de cómo para los docentes han sido un reto poder adaptarse incluso, bueno, este sistema que se crea de guías, el dar la clase de forma virtual, el lograr que los niños se conectaran a la lección. Bueno, el año anterior se les enviaba también las guías de forma impresa para quienes no tenían ese acceso. Sin embargo, también pues tenía su complejidad y su estructura, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esto un reto para el sistema educativo? ¿Puede mejorar realmente? Bueno, sin lugar a dudas, la pandemia, digo yo, sometió al sistema educativo a una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Y obligó, digamos, a todo el sistema a moverse de las zonas donde estaba, ¿verdad? Y ha generado, bueno, pues también dentro de todo este proceso, pues cambios que no teníamos, que no se habían dado por muchos años. Por ejemplo, todo el tema de acceso a las tecnologías, que es una característica de la educación del siglo XXI, ¿verdad? Y muchos docentes, pues, que no se habían movido hacia estas tecnologías, pues tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, esto es todo un proceso de adquisición de competencias digitales que están por desarrollarse, y también, pues, todo este tipo de formas de ver cómo se desarrolla esta comunicación entre los docentes y los alumnos para que tenga lugar el acto educativo, pues se ha recurrido a estos instrumentos que usted menciona, que no siempre, pues, o sea, parten de un conjunto de supuestos, ¿verdad? De trabajo, de capacidad de trabajo autónomo, de que todas las familias están en igualdad de condiciones para apoyar a sus hijos, cosas que no siempre se dan en la realidad, y pues esto afecta, ¿verdad? Afecta a los estudiantes, afecta a los aprendizajes, y pues sin lugar a dudas aquí tenemos un desafío muy importante en los meses siguientes y en los años siguientes, es que hemos tenido una contracción de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, y vamos a tener que desarrollar planes remediales y planes de recuperación, de tal manera que los daños temporales que ha generado esta pandemia en los aprendizajes de los estudiantes no se conviertan en daños permanentes para una generación como la que tenemos, que además es una generación que este país no puede darse el lujo de perder. ¿Por qué? Porque ya se nos acabó el bono demográfico y esta generación pues va a tener que ser altamente educada para llevar sobre sus hombros los retos que el país tiene en desarrollo humano y en competitividad. De tal manera que más nos vale como país asegurar, cerrar esas brechas, atender especialmente a la población más vulnerable, ¿verdad? No podemos tratarlos a todos por igual. Hay que focalizar también en los estudiantes que han estado más desconectados y a los cuales se les ha negado su derecho a una buena educación. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Isabel, por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Con todo gusto. Buenos días. Buenos días. Y los profesores que opten por puestos administrativos como directores de centros educativos tendrán que someterse a una entrevista previa a su contratación, la cual pretende evaluar habilidades blandas y técnicas y no limitar el proceso a criterios académicos. Los profesionales que opten por puestos gerenciales dentro del Ministerio de Educación Pública, como direcciones regionales, supervisores o directores de centros educativos, deberán de someterse a una entrevista para evaluar habilidades blandas y afinidades. De esa forma, la contratación no dependerá únicamente de una lista de puntos, según los criterios académicos, como se ha venido haciendo hasta el momento. El personal que ingrese a una plaza en propiedad, a partir
partir del 2022 habrá tenido que pasar por esta nueva metodología. La entrevista tendrá un valor del 30% de la ponderación final, mientras que el restante 70% corresponderá al acumulado de los logros académicos y profesionales. A partir del 2022 vamos a estar calificando a través de una entrevista competencias de liderazgo, comunicación, resolución alterna de conflictos, entre otras. Todas estas competencias relacionadas con la gestión educativa que tienen estas personas a su cargo con la toma de decisiones. Esta metodología le permitirá al MEP tener más opciones al momento de contratar según la terna final de selección. La entrevista permitirá tener una valoración más real sobre el grado de conocimiento a nivel de gestión, por ejemplo, de las normativas de gestión pública y conocimientos con respecto a la mediación pedagógica, entre otros. La idea es que estas personas que van a ocupar estos cargos no solamente cumplan los requisitos del manual descriptivo de puestos, sino también las respectivas competencias que permitan que este centro educativo puedan operar de la mejor manera. Sabemos que actualmente tenemos centros educativos que están en conflictos, centros educativos que los padres de familia los cierran precisamente porque no se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera y pues la intención con este nuevo procedimiento es implementar una mejora incremental que les permita a los supervisores, a los directores regionales contar con personas que además de cumplir los requisitos están aptos para poder llevar a cabo la gestión administrativa y la gestión pedagógica. ¿Quiénes realizarán las entrevistas? Esto dependerá del tipo de puesto. Por ejemplo, una plaza para director de centro educativo participarán el supervisor regional y el director de coordinación. La participación de diversos actores, según el MEP, busca la objetividad del proceso. De esta nueva metodología pretenden identificar profesionales con sentido de vocación y no solo respalde su posición en logros de certificados académicos. Esta estrategia se espera se vaya ampliando a puestos como los de docentes. Mediante una feria virtual, 40 universidades de Estados Unidos le ofrecerán a jóvenes costarricenses la oportunidad de estudiar carreras relacionadas con la ciencia, el arte, la tecnología y matemáticas. El requisito para poder estudiar en este país es que tengan un nivel intermedio o avanzado de inglés. El próximo 22 de mayo se llevará a cabo una feria virtual intensiva para las personas interesadas en conocer la oferta académica u obtener la información de 40 universidades de Estados Unidos. En esta actividad ofrecerán información sobre carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Les invitamos a participar en Education USA STEAM Open House, que es un evento virtual en el cual ustedes van a tener la oportunidad de hablar directamente con los representantes de 40 universidades estadounidenses. Ellos van a estar hablando de sus programas en las áreas de las ciencias, las artes, las ingenierías, las tecnologías y las matemáticas a nivel pregrado y posgrado. El evento es completamente gratuito. Y sí es recomendable que uno hable un nivel intermedio de inglés para poder hablar con los representantes. La vocera aseguró que debido al constante cambio del mundo, ahora más que nunca necesitamos científicos, artistas, biólogos, matemáticos e ingenieros. Agregó que Costa Rica cuenta con muchos jóvenes talentosos quienes podrían asumir el gran reto de estudiar en este país por un lapso de 12 a 18 meses. Entre las carreras se encuentran ciencias aeroespaciales y biológicas, ingeniería agrícola, industrial, de gestión, mecánica, además de bioquímica, bioingeniería, informática, tecnología de la información y más. La feria se realizará de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Hospitales privados de nuestro país están a la espera de indicaciones para asistir al gobierno en la atención de la pandemia de coronavirus. Al volver de la pausa, los detalles de esta información. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico
con la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Costa Rica es mi patria. Le invitamos para que nos acompañe aquí en Café Nacional este miércoles porque nos vamos de gira. Vamos a Atenas, al mejor clima del mundo, para unas propuestas turísticas que usted debe de conocer. No se les puede olvidar este número de WhatsApp, 87511313, para que continúen aprendiendo en casa con nosotros en Café Nacional. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Dime cómo está. Eso no es algo que te importe. Quiero que nos dejes en paz. Y eso también incluye a Ritsu. Buenas tardes. Soy del área de arquitectura. Ritsu Hayakawa. Dices que quieres ser arquitecto, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Una cuestión familiar. Conocí a Ritsu. Voy a darle trabajo en mi empresa. ¿Qué estás tratando de hacer? Él ahora tiene su propia familia. Sí, lo sé. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. La situación hospitalaria es crítica. Este sigue siendo el mensaje del gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, quien ruega a la población porque atienda las medidas sanitarias. En la entidad mencionan que este martes a las 7 de la mañana, 44 personas se encontraban a la espera de poder ser trasladadas a centros hospitalarios del área metropolitana. De ellos, 15 estaban en estado crítico y 24 en severo. Por el momento, las autoridades de salud continúan moviendo camas de servicios no COVID-19 para que ninguna persona se quede sin la atención. La capacidad máxima institucional pactada con los directores de los hospitales y con los intensivistas y con todos los equipos de trabajo es de 359 camas. Actualmente la cantidad de pacientes es mayor y lo que se hace es que se toman camas de otros servicios, por ejemplo de UCI de cuidados quirúrgicos, de cirugía, de cardiología, de otras áreas, se habilitan con equipamiento, pero esto representa un recargo para todo el personal. Tanto terapistas respiratorios como médicos intensivistas, médicos especialistas, personal de enfermería, ellos están recargándose y atendiendo más pacientes de lo que establece la norma. Y eso indudablemente se ve reflejado en una disminución de la calidad de la atención y es lo que hemos advertido ya en varias ocasiones. Estamos en estos momentos con una habilitación de más del 130% de camas, lo cual es un esfuerzo institucional para tratar de que nadie se quede sin cama. 30 médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social entrevistarán a 1.555 personas que supuestamente fueron inmunizadas por el funcionario denunciado por una vacunación irregular en la Unión de Tres Ríos. En caso de existir dudas, la entidad realizará una prueba de anticuerpos y procedería a vacunar a estos usuarios afectados. Esta semana la Caja Costarricense del Seguro Social iniciará con las llamadas a las personas que supuestamente fueron inmunizadas por el funcionario investigado por vacunación irregular en la Unión de Tres Ríos. Según la entidad, se trata de 1.005 personas en primeras dosis y 550 en segundas dosis. ¿En qué consiste este acompañamiento? Se va a hacer por medio de una teleconsulta donde se va a llamar a cada uno de los pacientes, de las personas y sus familias que fueron potencialmente afectadas. En esta primera valoración se le va a preguntar si tienen alguna duda sobre el procedimiento de la vacunación.
Si la respuesta es afirmativa, nosotros vamos a realizar una serie de preguntas en relación a posibles efectos secundarios propios de la vacunación que puede haber tenido la persona y que nos pueden orientar a que sí se le puso la vacuna. Indican que si no hay evidencia visual o sintomática de que el paciente recibió la dosis, se procederá a realizar una prueba de anticuerpos para verificar si se produjeron los mismos. Sin embargo, advierten que esto no es una evidencia clara de que se haya aplicado o no la dosis de la vacuna. La persona considera que desea realizarse la prueba de anticuerpos, se le va a realizar la prueba de anticuerpos. Ya tenemos todas las coordinaciones necesarias para que se le realice. Se le realizaría una segunda atención, una segunda consulta para ver el resultado de los anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, pues eso significa de que la persona fue expuesta a la vacunación y pues se le dará un seguimiento. Si los anticuerpos son negativos, se le va a explicar al paciente los riesgos, beneficios de poder recibir una vacuna. Aquellas personas en las que se determinen anticuerpos negativos o indetectables, en estos casos se estaría planteando la opción que cada persona va a tener que tomar dentro de su autonomía la decisión de hacerlo o no, de colocarse una nueva dosis de la vacuna. Esto se haría mediante un proceso de consentimiento informado. Esto es, hay que explicarle a esa persona que no hay evidencia científica publicada a la fecha de la estrategia de colocar una dosis adicional de la vacuna en personas en las que no se detecten anticuerpos y los posibles riesgos que pueda tener esta aplicación de esta dosis adicional, que van relacionados sobre todo con los efectos secundarios ya conocidos de la vacunación. Serán en total 30 médicos los encargados de entrevistar a los afectados y las pruebas serán realizadas por personal de la Caja Costarricense del Seguro Social en horario de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche y sábado y domingo 8 horas. Existen capacitados los médicos que van a estar a cargo de la atención. Está programado para que en 2 semanas todos los pacientes hayan sido llamados, hayan sido atendidos. En el caso de que se haga llamado y los pacientes no podamos localizarlos, incluso tenemos el compromiso de ir a buscar a los pacientes a sus lugares de residencia y plantearles la posibilidad de poder ser atendidos por nuestra parte. 2 semanas para atender todos los pacientes que fueron atendidos por este funcionario de la institución. Por el momento en la entidad señalan que el proceso está en investigación y no se pueden referir al trabajador, pero indican que se mantiene suspendido y con medidas cautelares. Los miembros de los comités de emergencia municipal de los 82 cantones del país pronto serán vacunados contra la COVID-19. Esta fue la orden que la Comisión Nacional de Vacunación giró a la Caja Costarricense de Seguro Social al incluirlos dentro del Grupo 1 como personal de primera respuesta. Ante los constantes pedidos y evidencia de su necesidad, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología giró a la Caja Costarricense del Seguro Social la orden de que los comités municipales de emergencia deben ser vacunados, ya que son personal de primera respuesta del Grupo 1A de vacunación contra la COVID-19. Esta noticia es celebrada por los gobiernos locales, ya que aseguran que las municipalidades están en la primera línea de atención de la pandemia y también ante eventuales desastres naturales. Satisfecho y muy contento de ver la resolución emitida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología al avalar la vacunación de los comités cantonales de emergencia. Eso es un gran paso, me siento muy contento, satisfecho, aunque soy parte de esa comisión y ya mi persona había sido vacunada, pero creo que era una de las prioridades que tenía que haber aplicado esta comisión desde tiempos atrás.
Según la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, estas son instancias permanentes que se integran con la representatividad institucional, organizaciones no gubernamentales, las privadas, las locales y comunales. Y por ley, la coordinación se realiza por medio de los alcaldes o de sus representantes, en los cuales recae, en primera instancia, la responsabilidad de coordinar con las instituciones la situación que se presente. Lo anterior quiere decir que los 82 alcaldes del país deberían ser vacunados al ser los líderes de estos comités. Precisamente la semana anterior falleció el alcalde de Tibás por COVID-19 y meses atrás el alcalde de Dota por la misma razón. Pero el pedido de los municipios no acaba aquí, pues la Unión Nacional de Gobiernos Locales asegura que al menos 3.000 funcionarios municipales están expuestos a la COVID-19 por su atención directa, como por ejemplo recolectores de residuos, inspectores municipales y encargados de limpieza de vías, entre otros. Un llamado a las autoridades de salud, como lo hemos venido haciendo desde diciembre del 2020, sobre la necesidad de ampliar el espectro de valoración para vacunar a las y los funcionarios municipales. No son solo los integrantes de los comités municipales de emergencia quienes tienen un amplio grado de exposición a la COVID-19 por su trabajo, sino otro grupo de funcionarios que aseguran la continuidad de los servicios municipales, como Araya recalca que municipalidades como las de Dota, Tibás, Naranjo, San Ramón y Orotina han sufrido el lamentable fallecimiento de algunos de sus funcionarios por esta pandemia, razón por la cual insisten en la vacunación de este personal. A pesar de su voluntad para participar, el sector privado de la salud aún desconoce cómo podrá ayudar en la vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica. Es bienvenido el aporte del sector privado. Desde el 27 de abril pasado, el Ministerio de Salud emitió una resolución que le permite importar vacunas autorizadas por agencias de regulación estricta al sector privado. Confío en que con esto se logrará una pronta importación de vacunas de calidad que sumen al esfuerzo de acelerar la vacunación. Estas fueron las palabras del presidente de la República, Carlos Alvarado, al informar o dar a conocer el plan para la aceleración y masificación de la vacunación contra la COVID-19 este fin de semana. No obstante, en el sector privado de la salud señalan que aún desconocen cómo pueden ayudar en esta campaña y por esta razón mantienen reuniones con autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Seguimos en conversaciones con las autoridades sanitarias con el fin de definir y entender cuáles son los espacios disponibles para poder brindar de parte del sector privado apoyo a las autoridades en lo que es esa aceleración en la campaña de vacunación. Recordemos que como sector privado contamos con una red muy robusta de farmacias privadas, más de 1.000 farmacias y además centros médicos que pueden brindar un apoyo en esa tarea nacional de lograr en el menor tiempo posible la inmunidad de rebaño. Así que estamos atentos a lo que las autoridades dispongan en ese sentido. Por el momento, el sector privado está atado de manos, pues los fabricantes Pfizer y AstraZeneca han externado que no están negociando con el sector privado por lo menos durante el 2021. Moderna y Johnson no tienen disponibilidad y la rusa y China aún no cuentan con la aprobación de la FDA, EMA u OMS para considerarse una opción para Costa Rica. Ante la emergencia sanitaria que vive el país, los diputados autorizaron dar una prórroga a la reducción de las jornadas de trabajo en el sector turismo por 4 periodos iguales. Con la aprobación de la Ley 22.405, el sector turismo podrá reducir las jornadas laborales de sus trabajadores hasta en un 75%, no despedirlos y mitigar el impacto generado por la pandemia por la COVID-19. Precisamente sobre este tema, el gerente general del Instituto Costarricense de Turismo aseguró que esta legislación permitirá que los colaboradores de este sector tengan acceso a una jornada laboral de tiempo parcial y es una ayuda más para que poco a poco salgan de esta crisis. Agradecemos profundamente de corazón el compromiso de las señoras y los señores diputados al convertir en ley de la República este relevante proyecto que sin lugar a dudas brindará un alivio a todos los empleadores del sector turístico. Esta es una legislación que le va a permitir a muchos colaboradores del sector al menos tener acceso a una jornada laboral de tiempo parcial
en lugar de ser despedidos, lo cual es desgarrador, o no ser recontratados. El transportista de turismo Juan Carlos Salazar dijo que al sector transportes le queda un sinsabor porque aún faltan proyectos para reactivar la economía nacional. Es cierto, nosotros los empresarios estamos en una condición muy delicada, pero nuestros colaboradores en muchos casos están igual o peor que nosotros. El sistema financiero nacional no nos deja respirar. No solamente nosotros los empresarios, sino que también a nuestros colaboradores. Entonces, esta acción por parte de los diputados nos deja como un sinsabor de boca. Proyectos que verdaderamente podrían ayudar a reactivar la economía o ayudar a los empresarios a surcar estas aguas tormentosas y poder generar empleo, no se presentan en la Asamblea Legislativa. Entre tanto, en la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, manifestaron que este proyecto es fundamental y complementario para las actividades turísticas que son una de las más afectadas por la pandemia sanitaria. La ampliación de este permiso será hasta por 4 periodos de 3 meses cada uno, es decir, 12 meses, siempre y cuando la declaratoria de emergencia por el virus se mantenga y se compruebe la afectación en los comercios. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá autorizar la nueva prórroga cuando se demuestre que las condiciones actuales siguen afectando y también se puede ampliar la lista de actividades relacionadas con el turismo. A esta hora vamos a hacer una pausa, pero lo invitamos a quedarse con nosotros porque ya viene el repaso deportivo. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, UNED presenta el documental Biodiversidad, nuestro verdadero tesoro. Un acercamiento a la flora y fauna que hace a este país único. Miércoles 19 de mayo, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 22 de mayo, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. El Zorro Plateado, todos los sábados a las 10:55 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con la información deportiva y es que los dos semifinalistas con peores números en el campeonato golpearon en los juegos de ida, con lo que ratifican que la segunda fase de un campeonato aparte donde empieza una nueva historia. Alajuelense y Santos se metieron en la fase final del campeonato con sus mejores números en mucho tiempo. En un torneo irregular fueron los equipos más constantes, por eso sellaron su boleto con bastante tiempo de antelación, sacaron una buena ventaja sobre los demás equipos y se pusieron el traje de favoritos. Pero eso no sirvió de nada en el inicio de las semifinales. Ambos clubes cayeron en el primer partido ante rivales con un pobre rendimiento en el certamen. Los manudos alcanzaron un 76% de rendimiento, muy por encima del 44% de su rival, Saprissa. Además lograron más del doble de triunfos que los morados, 14 contra 6, anotaron 18 goles más y recibieron 17 menos. Pero el primer clásico terminó con un sorprendente 4-3 a favor de los tibaseños. Se esperaba una liga arrolladora, como ha sido costumbre en el campeonato, pero fue la S la que le pasó por encima a los erizos en los primeros 30 minutos, en los que se pusieron arriba en el marcador por 3-0.
Al final la liga logró perder por un gol, lo que le deja con vida, especialmente si tomamos en cuenta que anotó 3 tantos de visita, lo que le permite tener ventaja en caso de empate en el marcador global. Si Alajuelense no logra remontar la serie, de nada le habrá servido ser amo y señor de la ronda de clasificación. El líder general, el ser invicto, no te garantiza nada, no te da nada, no hemos ganado nada. Entonces, hicimos un buen torneo regular, pero eso no te garantizaba absolutamente nada. Nosotros estábamos conscientes de que el liderato, el venir invicto, eso no te garantiza nada, no te garantiza que pasa el campeón. Entonces tenemos que seguir con el trabajo que estamos haciendo, con esa dedicación, con esa atención, con esa concentración, con esa intensidad que jugamos muchos partidos, volver a retomar eso y bueno, el tratar el miércoles nuevamente hacer un partido y ganarlo. Por su parte, Santos también perdió por la mínima ante un Herediano que en la fase regular tuvo un 45% de rendimiento, frente a un 55% de los guapileños. Los santistas alcanzaron 3 victorias más y superaron a los florenses en un tanto. Ambos recibieron 29 goles en contra. Santos también se vio sorprendido al estar abajo en el marcador por 2-0, pero un tanto del jamaiquino Javon East los metió de nuevo en la pelea. Un 1-0 o cualquier otro resultado a favor con ventaja de 2 tantos les dará el boleto a la final. De lo contrario, su buen papel en las primeras 22 jornadas del campeonato serían solo un feliz recuerdo. Alajuelense recibirá a Saprissa este miércoles a las 9 de la noche, a la misma hora, pero el jueves, Herediano visitará al Santos. Santos irá por la historia este jueves ante Herediano, derrotarlo luego de 36 partidos seguidos de no hacerlo y revertir una serie, cosa que nunca hizo en el certamen ante ningún rival. Santos tendrá que desafiar a su historia el próximo jueves, además de la ya conocida y pesada marca en contra que acarrea desde el 2015 de no derrotar al Herediano, marca que se traduce en 36 partidos seguidos. Deberá intentar darle vuelta a una serie luego de caer en el primer juego, algo que nunca consiguió en ninguna instancia o ante algún rival en la categoría mayor, pero considera su técnico, Eric Rodríguez, que el plantel puede hacer frente a los retos y que la serie no se ha cerrado. Tenemos jugadores jóvenes, Arboin tiene 21 años, Mason tiene 21, Douglas tiene 21, Josimar tiene 19, o sea, tenemos jugadores jóvenes, pero también tenemos jugadores de experiencia y es un grupo bastante maduro. Ellos están claros lo que queremos, estamos conscientes de que hoy no tuvimos el resultado que queríamos, pero estamos tranquilos, la verdad que el grupo está tranquilo, estamos bien y bueno, ahora analizar bien este partido, replantear algunas cosas y preparar el equipo para el jueves. Salimos satisfechos, no con el resultado porque no era lo que queríamos, pero bueno, tenemos la serie abierta en nuestra casa y sabemos que con 1-0 estamos en la final, entonces pues obviamente eso nos da también confianza para el partido que sigue y ir a sacar la serie. Con el gol conseguido, Santos logró algo importante, ya que con solo ganar por 1-0 clasificará por el factor del tanto como visita. Solo una vez los guapileños clasificaron tras perder el duelo de ida y fue ante el Saprissa en el 2012. No obstante, aquella vez ganó por el factor de la ventaja deportiva, ya que estuvo mejor ubicado en la tabla que los morados. Aunque Andrés Carevic ha hecho del Morera Soto su fortaleza, fue ahí donde dejó más puntos en la fase regular del presente torneo. La liga está obligada a vencer en su casa a Saprissa para avanzar a la gran final. Encontrarle debilidades a la liga ha sido una tarea difícil, por eso lideró la fase regular de principio a fin. Una de sus fortalezas ha sido defender el estadio Alejandro Morera Soto. En 4 torneos dirigidos por Andrés Carevic, Alajuelense solo ha perdido en casa en 4 ocasiones, 2 contra Saprissa, una con Guadalupe y otra con Pérez Celedón. Pero para el juego de este miércoles la obligación es ganar, algo que no ha sido la norma en el reducto manudo. En este torneo no perdió en ninguno de los 11 partidos, pero empató 5 de ellos, un resultado que, de conseguir ante los morados, los dejaría eliminados. Alajuelense tuvo un rendimiento como visitante del 82%, mientras que en casa fue de un 70%. Fuera de su patio ganó más juegos y anotó más tantos. En casa de los rivales se sintió más cómodo, tal vez por la estrategia que le plantean. Para Andrés Carevic y sus dirigidos ha sido difícil descifrar los planteamientos de los contrincantes cuando en el Morera se plantan con una línea defensiva baja y acortan los espacios para la ofensiva rojinegra. Por el estilo de juego, la liga es más peligrosa cuando jugadores como Alonso Martínez, Jürgens Montenegro o Johan Venegas tienen espacio para correr. Esa podría ser la estrategia de Saprissa, ya que con el empate a 0 avanzará a la final. Además, podría hacer daño jugando el contragolpe. La S es el equipo que mejores réditos ha sacado del estadio Manudo desde la llegada de Carevic.
El técnico argentino tiene un balance de 2 victorias, un empate y 2 derrotas cuando enfrenta al archirrival. Eso sí, en los últimos 2 clásicos disputados en Alajuela, los erizos vencieron 3-2 y 3-1, el primero por la final de la Liga CONCACAF. Para hacer valer la casa, alajuelense necesita que su defensa vuelva a ser sólida y a generar confianza, luego del desastre vivido en el primer juego de la semifinal. En el Morera Soto, la liga no pierde desde hace casi 7 meses. La última vez fue en la jornada 10 del campeonato anterior ante Pérez Celedón, en un juego en que fueron expulsados 3 futbolistas rojinegros. En el presente certamen, los manudos solo han recibido 5 goles. En 6 ocasiones, el rival no pudo ni siquiera celebrar un tanto. Y en otros temas, con el Mundial de Lituania ya a la vuelta de la esquina, la selección mayor de fútbol sala volvió a entrenamientos pensando en elevar el nivel mostrado en el pasado premundial. Los seleccionados están conscientes de que irán a enfrentar a los mejores del mundo. Después de lograr el boleto al Mundial de Lituania hace unas semanas en el premundial de Guatemala, la selección de fútbol sala inició sus entrenamientos con un total de 20 jugadores, de los cuales 14 fueron parte del grupo que estuvo en ese premundial y 6 están luchando por un cupo. Este combinado quiere ir a trascender en Lituania. Algo que tienen clarísimo es que no será nada fácil, porque se toparán con los mejores del mundo y por supuesto a un nivel mucho más elevado que lo que acostumbran en CONCACAF. Empezarán con 4 entrenamientos por semana y amistosos contra clubes nacionales. Jugaremos algunos fogueos contra clubes locales y pues haremos toda la labor de visoría que sea necesaria para poder ver si existen algunos jugadores que puedan venir a complementar el grupo. También existe la posibilidad que algunos de estos muchachos se vayan a jugar a Europa ahora en julio, y eso pues nos abriría espacio para que también lleguen algunos jugadores en función de esas posibles salidas a jugar internacionalmente, cosa que nos agrada y nos serviría mucho, aunque nos complique un poquito la planificación. Estamos con una lista aquí que tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante, de mejorar los errores que se hicieron ahí, que ya se sabe cuáles fueron, se sabe cada quien tiene las cosas por mejorar y hay que hacerlo, ¿verdad? Los rivales a los que se enfrentará esta selección en el Mundial se conocerán hasta el próximo 1 de junio. Después de conocer a esos rivales, se elegirán los fogueos internacionales y los posibles campamentos. De momento hay 3 meses y medio para prepararse y el cuerpo técnico de este equipo espera que pronto se active la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es importante para mantener a los jugadores con ritmo competitivo. Llegaron invitaciones para un torneo en Irán, llegarán las próximas horas una para un torneo en Portugal. Tenemos ya una invitación para poder realizar el campamento en Croacia, jugar un torneo también. Y por supuesto que también volvemos a ver hacia Sudamérica, en donde esperamos que la pandemia nos dé chance, afloje un poco en las próximas semanas para ver si también podemos jugar contra alguno de los top de Sudamérica, que es también muy probable que nos toque alguna selección sudamericana. El Mundial de Fútbol Sala originalmente se celebraría del 12 de septiembre al 4 de octubre de 2020, pero por la situación de la pandemia de la COVID-19 tuvo que reprogramar su calendario para este 2021, el cual tendrá lugar en Lituania del 12 de septiembre al 3 de octubre, siendo la primera vez que este país organiza un torneo de FIFA. Argentina es el actual campeón defensor. Y este martes se definió la selección que participará en la última competencia clasificatoria al primer evento de surf en unos Juegos Olímpicos. La federación tiene el objetivo de conseguir 2 cupos más. De lograr esos 2 boletos más a las justas olímpicas, el surf sería la segunda disciplina por detrás del ciclismo en cantidad de clasificados a Tokio por Costa Rica. Por esto la selección nacional va con las mejores cartas al Mundial que se realizará en El Salvador desde el 26 de mayo hasta el 6 de junio. La selección la conforman Brisa Hennessy, ya clasificada, además de Leilani McGonigal, Eva Woodland, Natalie Vernal como suplente, y por los hombres estarían Anthony Filgin, Noemar McGonigal, Carlos Muñoz y el suplente Jair Pérez.
La clasificación está bastante accesible ya que hay muchos países que están clasificados, sin embargo en el surf van a traer al más alto nivel de cada país y vamos a tener personas como John Florence, Carlos Gendino, Gabriel Medina, son surfeadores muy conocidos y de muy alto nivel y al mismo tiempo todos los países que están peleando por esa vagante van a mandar a sus mejores competidores, entonces creo que va a ser uno de los eventos de ISA de clasificación con mayor nivel en toda la historia. Este evento es el último en el sistema de clasificación del surfing para Tokio 2020 y está programado para otorgar los 12 cupos finales a los atletas elegibles de mayor ranking. 7 cupos son para mujeres, 5 para hombres. 28 de los 40 surfistas que competirán en Tokio 2020 ya se han clasificado provisionalmente a través del World Surf League Championship Tour de 2019, además del ISA World Surfing Games y los Juegos Panamericanos de Lima. Bueno, con esto llegamos al final de los deportes. Por supuesto, vamos a tener más información ahora a mediodía y también a las 8:30 de la noche. Elki, vuelvo con usted. Y siguen las emociones de las semifinales del fútbol nacional, Andrea. Así es, ya esta noche vamos a tener el próximo encuentro, a ver cómo termina esta serie del Clásico Nacional. Así es, y mañana más fútbol también. Así es, así que todavía tenemos para mucho rato. Sí, bueno, ya lo tendremos aquí en el resto de las ediciones. Claro. Noticias. Muchas gracias. Y desde esta mañana una nueva restricción vehicular sanitaria empieza a funcionar. Los detalles al volver de la pausa. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 nos ha desnudado como país en múltiples áreas y el área educativa es una de ellas. Tenemos múltiples retos que involucran tanto al sistema educativo formal como también a niños, niñas y adolescentes y sus nuevas necesidades y por supuesto también a las familias que también son actores muy importantes en el proceso de educación de nuestras futuras generaciones. De eso vamos a hablar en una mirada en el próximo programa. Acompáñanos. Dentro de nuestro espacio Dominio Documental, presentamos Los Caminos de la Danta. La danta centroamericana es una especie en peligro de extinción. Solo en el 2015 se reporta la muerte de 9 dantas por atropello en la carretera Interamericana Sur. El jueves 20 de mayo a las 10 de la noche y el domingo 23 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Conolora Región, visitamos el municipio de Arbeláez en el departamento de Cundinamarca para acompañar el proceso investigativo y de implementación de estrategias que docentes y estudiantes desarrollan con los caficultores de la zona, apuntando al control de plagas a través de proyectos autosostenibles y orgánicos que estén en armonía con el medio ambiente. La universidad y los agricultores trabajan juntos para lograr soluciones más eficaces acorde a las necesidades actuales de la región. Como estaba el suelo no nos daba, no era rentable, entonces empezamos a hacer todo el trabajo de conversión de síntesis química a una agricultura orgánica. Con olor a región, los domingos a las 12 de la tarde, con repetición los lunes a las 10:30 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información nacional, iniciar con la inmunización del Grupo Prioritario 4 y conversaciones diplomáticas con el gobierno chino son algunas de las gestiones que el Ejecutivo plantea para acelerar la vacunación contra la COVID-19. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó este martes iniciar con la vacunación de recolectores de residuos y trabajadores de educación pública y privada y así dar inicio a la inmunización del Grupo 4. Según explicó Daniel Salas, ministro de Salud, el avance en el proceso de vacunación permite llevar de forma simultánea varios grupos. La comisión designó porcentajes específicos para cada uno
de tal forma que un 80% de las dosis que se estarán distribuyendo a los servicios de salud serán destinadas para vacunar al grupo 2 y 3, así como los casos restantes, o sea, así como los casos restantes que quedan todavía del grupo 1. Recordemos que el grupo 1 ya está muy avanzado, prácticamente completo, pero todavía quedan algunos casos específicos y ese 80% entonces irá al grupo 1, de lo que queda poquito, también 2, que ya va bastante avanzado, el grupo 3, y entonces hasta un 20% de las dosis restantes se usarán justamente para esas estrategias de vacunación e inmunización dirigidas al grupo 4. La lista de poblaciones a vacunar en el grupo 4 fue ampliada y ordenada según el riesgo que podrían representar: recolectores de residuos sólidos, docentes públicos y privados, personal de centros de atención integral, funcionarios de los albergues del PANI, operativos de acueductos y alcantarillados, trabajadores del 911, Poder Judicial, incluido el OIJ, y privados de libertad. Salas reiteró que se mantiene vigente la priorización por edad en cada categoría y la imposibilidad material de seleccionar la marca de la vacuna que se recibirá. Además, se anunció que para el grupo 3 y 4 la distancia entre la primera y segunda dosis ya no serán 21 días, sino 12 semanas. Se va a ampliar la distancia. En el caso de la vacuna de Pfizer, que teníamos con 21 días de distancia entre la primera y la segunda dosis, tenemos información muy reciente que apoya que podamos distanciarla a las 12 semanas entre una y la otra. En el caso de los grupos 3, 4 y 5, el grupo 2 avanzará siempre manteniendo lo estipulado ya de las 21 días de separación. Y de esta forma se iguala la distancia de vacuna entre lo que es Pfizer y AstraZeneca. Por otro lado, el presidente Carlos Alvarado informó que se han desarrollado gestiones con el gobierno chino para adquirir la vacuna Sinopharm, la cual ya se encuentra en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Que hemos estado en contacto con los gobiernos de los Estados Unidos, que recientemente hizo el anuncio de cuándo va a ser el despliegue de las vacunas que dará, y está pendiente saber cuál será la cantidad que darán a nuestro país, y estamos en gestiones con el gobierno de China, una vez que fue aprobada la vacuna Sinopharm, para recibir sea compra o donación de esta vacuna. Eso lo estaremos informando tan pronto tengamos la certeza de cantidades y tiempo. La Comisión Nacional de Emergencias espera que este miércoles llegue al país un nuevo cargamento de vacunas de la empresa Pfizer. Por último, los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social distribuidos en todo el país informaron este martes que han aplicado 1.251.900 dosis de la vacuna contra la COVID-19 como parte de la jornada que actualmente desarrolla la institución. Costa Rica llega a la cifra más alta de casos positivos de COVID-19 en una misma semana. 18.021 en promedio se registran, 2.500 casos diarios, al tiempo que este martes se reportaron 48 fallecimientos, el número más alto de muertes en un solo día desde que inició la pandemia. Costa Rica continúa en alerta y con la incapacidad de disminuir los contagios por la COVID-19. Según el reporte del Ministerio de Salud, la semana epidemiológica 19, que va del 9 al 15 de mayo, se registraron 18.021 casos de COVID-19, la cifra más alta en casi 15 meses de pandemia. Si se comparan estos datos con la semana anterior, del 2 al 8 de mayo, cuando se contabilizaban 14.533 casos, se refleja un aumento del 24% de contagios en tan solo 8 días. En promedio se están detectando 2.500 casos diarios. Los fallecimientos también repuntaron en la última semana con un total de 185 decesos. En promedio, cada día mueren 26 personas por complicaciones relacionadas con la COVID-19. El 53% de estos fallecimientos se registraron en el grupo de edad de entre 50 a 69 años y el 18% en menores de 50 años, condición que no se presentaba en las anteriores cepas. A hoy se contabilizan 3.673 fallecimientos relacionados con la COVID-19. Siempre sigue siendo la responsabilidad individual la clave para poder salir de esto. Y yo sé que muchas de estas medidas, que tal vez algunos dicen que pereza, restricción vehicular y todo,
48 fallecidos hoy, y este historial que tenemos de personas fallecidas, o sea, más de 2 personas por hora, prácticamente 2 personas por hora, eso no, o sea, de verdad yo lo digo, es una tragedia, es un luto nacional muy fuerte. Específicamente, hoy martes 18 de mayo se registraron 2.294 casos, acompañado de 48 fallecimientos, la cifra más alta de muertes en solo un día. Se reporta un total de 1.423 personas hospitalizadas, de ellos 47 se encuentran en centros privados y de ellos 16 permanecen en cuidados intensivos. En tanto, de los pacientes en el sistema público, 499 se encuentran en unidad de cuidados intensivos, conocidas como UCI, y 924 en salón. El aumento exponencial de los casos mantiene saturado el sistema de salud pública. El gobierno de la República anunció que a partir de este miércoles y durante 12 días se aplicará la restricción de placas pares e impares día por medio. Las autoridades descartaron el cierre de comercios, pero indicaron que la alerta naranja se mantiene en todo el país. Debido al aumento de casos positivos de COVID-19 y la dificultad que esto ha implicado para los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, el gobierno anunció que a partir de este miércoles regirán nuevas medidas de restricción. Por ejemplo, se aplicará la restricción vehicular de placas pares e impares de día por medio y durante 12 días. Por ejemplo, a partir de este miércoles no circularán los carros con placas pares, los jueves impares y así sucesivamente. El horario de circulación se mantendrá tal y como había venido operando hasta el momento, de 5 de la mañana hasta 9 de la noche. También es importante mencionar que esta restricción rige por 12 días y se une a la que ya estaba vigente de fines de semana durante el día. Se mantiene también el horario de la restricción total nocturna y se incluye una excepción para los días 19, 20 y 21 en lo que respecta al traslado de estudiantes a los diferentes centros educativos públicos y privados, tanto diurnos como nocturnos. Esta excepción aplicará únicamente por los días 19, 20 y 21 y, como mencioné, de acuerdo a la distribución de días en que circularán las placas par e impar que se está proyectando, estaría operando hasta el día 30 de mayo. Además, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, indicó que todo el país se mantiene en alerta naranja. Durante las 2 últimas semanas no hemos tenido cantones que bajen en su condición de alerta y esta semana estamos subiendo 10 cantones a la condición de alerta naranja. No los voy a referir porque fundamentalmente estaríamos con el 100% de nuestro país en condición de alerta naranja. Y esto nos lleva a hacer un llamado importantísimo a la población para que identifiquemos esta condición de riesgo ampliado de la transmisión del SARS-CoV-2 en todo nuestro territorio y por ende tomar desde el plano individual, familiar, laboral, comunitario, las acciones. El comercio seguirá operando con las medidas de reducción de aforo y dentro del horario establecido. Y la pandemia de COVID-19 ha significado un reto no solo para la salud y la educación, como lo conversábamos hace un instante, sino también para el ambiente y para la preservación de muchos de nuestras especies, tanto marinas como terrestres, y también para los océanos de nuestro país. Alejandra Villalobos, quien es directora de FAICO, Amigos Islas del Coco, está con nosotros para ampliarnos un poco lo que ha significado este reto en la preservación de los océanos de nuestro país, de nuestro ecosistema y bueno, y de la labor que han hecho ustedes también. Así que le damos la bienvenida a doña Alejandra. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Alejandra, este año... Ajá. Sí, adelante. Okay. En mayo del presente año, nuestra organización cumplió 27 años de trayectoria. La oportunidad de ser un aliado estratégico, natural y clave para el gobierno de Costa Rica en lo que representa la protección y conservación de la isla del Coco es sin duda una pasión y un compromiso que nos ha permitido tener grandes logros. Para el 2021, definitivamente, el tema de la pandemia
hace que organizaciones ambientales redoblemos esfuerzos para poder apoyar el tema de la conservación en medio ambiente. FAICO y los proyectos ejecutados durante 27 años nos han permitido generar un impacto positivo en temas de control y vigilancia, investigación, educación ambiental, infraestructura y guardaparques. Para este año tenemos una serie de proyectos ligados a la conservación del 30% de los océanos, al tema de calidad de vida de guardaparques, a microplásticos. El tema de la pandemia sí es una grada muy grande, pero las organizaciones debemos de seguir trabajando por la protección y conservación del medio ambiente. Doña Alejandra, me resulta bastante interesante una de las cifras que ustedes nos brindan y dice que Costa Rica actualmente solo protege el 2,7% de los océanos. Un poco el esfuerzo que ustedes están haciendo y contrarresto un poco también con la información de que se pretende que para el 2030 la protección de los océanos alcance el 30%. ¿Cómo alcanzar esto? ¿Cómo llegar a esto? Sabiendo que además Costa Rica tiene océanos bastante grandes y una zona marítima bastante amplia en ambos lados. La conservación del 30% de los océanos al 2030 forma parte de una meta y un liderazgo que tiene el gobierno de Costa Rica en temas de ambiente. Una meta así representa sin duda la construcción conjunta de innumerables actores que pueden o son usuarios del océano, que estamos llamados a proteger y conservar. Del ecosistema oceánico dependemos todos para diferentes factores. Hay una frase que dice que sin azul no hay verde y sin verde no hay azul. Eso lo dice la bióloga Sylvia Earth. Nosotros como costarricenses y como seres humanos estamos comprometidos a redoblar esfuerzos para proteger al menos el 30%, y eso es solo el resultado de una visión integral para proteger los ecosistemas oceánicos. Ahora bien, ustedes hablan de los retos durante la pandemia. No ha sido fácil trabajar en ninguna de las áreas laborales que existen en nuestro país y creo que en el mundo definitivamente hemos tenido que adaptarnos a todo. ¿Cómo se han adaptado ustedes en el trabajo que hacen constantemente en la Isla del Coco, en la protección de los océanos? ¿Cómo han ido adaptándose? ¿Cómo han ido avanzando en esa preservación a pesar de que haya que mantener incluso medidas sanitarias que terminan viéndose reflejadas en los océanos y en el ecosistema de nuestro país? Bueno, en el caso de nuestra organización, el trabajo ha sido continuo, apelando a un tema de virtualidad y siempre un trabajo conjunto que hace FAICO con el Área de Conservación Marina Cocos y con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La identificación de proyectos que permitan promover una gestión efectiva del área de conservación es algo que se realiza día con día. En este 2021 se ha tratado de identificar proyectos y temas de interés, ¿verdad?, que generen un impacto favorable sobre los guardaparques, sobre el área de conservación. Actualmente nosotros hemos seguido en alianza con la academia, por ejemplo, trabajando temas de microplásticos, hemos trabajado temas de educación ambiental enfocados a la tema de virtualidad o lo que es, digamos, herramientas digitales, tomando en cuenta que no se pueden hacer, digamos, actividades ambientales, aglomeraciones. Entonces, apostar al tema digital es sumamente importante para este contexto. También en alianza con algunas organizaciones siempre hemos mantenido para este 2021 proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la calidad de vida de los guardaparques a fin de complementar el trabajo que ellos hacen en temas de control y vigilancia, investigación, turismo y administración del área protegida. Por último, doña Alejandra, ustedes apuestan y apelan también al apoyo del gobierno y a doblar esfuerzos por parte de instituciones como FAICO para mantener, para preservar el ecosistema de nuestro país y que además esto sea una punta de lanza para poder restablecer la economía de nuestro país por medio del turismo. La imagen, ustedes lo mencionan, de Costa Rica en el mundo por sus bellezas naturales es muy fuerte, es impresionante y entonces están apelando a que sea por esta vía también uno de los canales que permita la reactivación económica de nuestro país después de un golpe tan fuerte como la pandemia. En este contexto, por ejemplo, en la Isla del Coco, en promedio la visitan 3,000 personas al año. Eso significa que una persona, por ejemplo, que visita la isla genera lo que conocemos como economía de desencadenamiento. No es solo que una persona se monte al barco, es que esa persona cuando llega a Costa Rica hace visitas sobre diferentes sitios y promueve una economía en diferentes sectores y actores. Entonces, por ejemplo, el tema del turismo es muy importante en la Isla del Coco.
La isla en promedio genera un monto de cerca de 51 millones de dólares respecto a lo que asociamos con el tema de servicios ecosistémicos. Es muy importante mencionar que la riqueza y la importancia que tiene para la isla, digamos, que tiene la isla del Coco para Costa Rica, no es solo de una perspectiva económica, también es una riqueza en diversidad. Importante siempre decir que la isla es importante para Costa Rica, pero también para el planeta. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias y felicidades por el esfuerzo de tantos años de poder mantener nuestro país con una imagen impresionante y bueno, y con una visión de la isla del Coco como la que hemos logrado hasta el momento. Muchísimas gracias por la invitación y muy buen día. Y la situación de Colombia se pone cada vez más delicada. El presidente Iván Duque lanzó un mensaje fuerte con el que pretende paralizar las protestas y limpiar las calles. Al volver del corte comercial, les contamos de qué se trata. ¿Estás cansado de no conseguir pareja? Con Abuela Sofía llegó tu solución. Soy la abuela de tu futuro novio. Mi nieto es muy bueno. No es bajito, de nariz un poco larga como todos los hombres y los ojos verdes como los que tiene. Lo mejor ya lo vas a ver sola, la abuela Sofía. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos una de las cantantes más queridas de Argentina. Cuando el disco está, ya está. Un disco es eso, es un laboratorio, son ideas que se le ocurren. Si no funcionan, no funcionan, pero hay que probarlas. Liliana Herrero. El viento me cogió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Este domingo 23 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Uno de esos días que todo es un estropicio. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. Y en diferentes templos del país, los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Le invitamos para que nos acompañe aquí en Café Nacional este miércoles porque nos vamos de gira. Vamos a Atenas, al mejor clima del mundo, para unas propuestas turísticas que usted debe de conocer. No se les puede olvidar este número de WhatsApp, 87511313, para que continúen aprendiendo en casa con nosotros en Café Nacional. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Iván Duque vuelve a endurecer el tono y ordena acabar con los bloqueos en Colombia. En un video publicado en las redes sociales, el presidente manda a las autoridades a desplegar la máxima capacidad operacional para despejar las carreteras cortadas por los manifestantes movilizados en estos últimos 20 días de protestas en el país, que han dejado al menos 40 muertos. Iván Duque vuelve a endurecer el tono y ordena acabar con los bloqueos en Colombia. En un vídeo publicado en las redes sociales, el presidente manda a las autoridades desplegar la máxima capacidad operacional para despejar las carreteras cortadas por los manifestantes movilizados en estos últimos 20 días de protestas en el país. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ale. Corremos los carros, ¿verdad? Los ponemos ahí mejor, para que no me dejen salir en las tomas. Sí, es correcto, sí. Sí. Y aquellos otros también de allá. ¿Aquellos dos de arriba también? ¿De aquellos dos de qué lado? No, eso no. ¿Aquellos no? No. Cuando vamos a hacer... Mientras en la calle las protestas siguen y han dejado al menos 40 muertos entre denuncias contra las fuerzas del orden acusadas de asesinatos y graves abusos contra civiles.
La movilización es fruto de profundos malestares, como explica el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Primera explicación, hay hambre. Y la gente está cansada de aguantar hambre y de vivir mal. Y ya, se rebotaron, salieron a la calle, no más, dijeron. Colombia es un país muy inequitativo. 20 millones de personas en 50 millones no pueden poner 3 platos de comida en su mesa al día. Indígenas, feministas, estudiantes, entre otros grupos, claman contra la pobreza, la desigualdad y la violencia, en un marco de crisis agudizada por la pandemia. Mientras, el Comité de Paro Nacional, conformado por sindicatos y centrales obreras, acusó este lunes al gobierno de no querer negociar ni brindar garantías para las protestas sociales. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió este martes restablecer el orden en el enclave norteafricano de Ceuta, donde llegaron unos 6.000 migrantes desde Marruecos con el telón de fondo de una agria disputa diplomática entre Madrid y Rabat. Tensión en Ceuta. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió el martes restablecer el orden en el enclave norteafricano, donde llegaron unos 6.000 migrantes desde Marruecos. El socialista garantizó que será devuelto inmediatamente todo aquel que haya entrado irregularmente, según los acuerdos firmados con Rabat desde hace años. Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Esta crisis para España se produce en momentos de tensiones diplomáticas bilaterales con Marruecos, un aliado clave contra la inmigración irregular. Rabat se irritó luego de que el gobierno español decidiera en abril recibir en un hospital en territorio español al líder independentista saharaui del Frente Polisario, Brahim Ghali, para que fuera tratado por coronavirus. Este movimiento, apoyado por Argelia, reivindica la independencia del Sáhara Occidental, una antigua colonia española que Marruecos considera parte integral de su territorio. La Unión Europea mostró su solidaridad con España y llamó al gobierno marroquí a impedir la salida de migrantes de su territorio. La delegación del gobierno en Ceuta informó que un hombre murió ahogado el lunes mientras intentaba llegar al enclave por mar. Una veintena de personas murieron y casi un centenar seguían desaparecidas en el oeste de India este martes debido al impacto del ciclón Taukte, que obligó a suspender la campaña de vacunación contra el COVID-19 en este país fuertemente azotado por la pandemia. El ciclón Taukte arrasó el oeste de India. La tormenta tropical más poderosa que ha azotado la región en décadas ha causado una veintena de muertos. Taukte, que obligó a la evacuación de más de 200.000 personas, tocó tierra el lunes como tormenta ciclónica extremadamente violenta, con ráfagas que alcanzaron los 185 kilómetros por hora. Los fuertes vientos se han llevado numerosas viviendas improvisadas, arrancado árboles y torres eléctricas. En los últimos años no he visto un ciclón tan devastador en Bombay. Antes hubo un ciclón devastador similar en 1965 y desde entonces es la primera vez que veo un ciclón de este tipo. La gente ha sufrido muchos daños y tendrá que luchar duro para salir de esto. Casi un centenar de personas estaban desaparecidas luego del naufragio de un barco con 273 personas a bordo frente a las costas de Bombay. El resto pudo ser rescatado en condiciones que, según la Marina, eran extremadamente difíciles. El ciclón golpea a India cuando el gigante asiático enfrenta una terrible segunda ola de coronavirus, con más de 4.000 muertos diarios, hospitales saturados y falta de oxígeno y medicamentos. Y nos vamos con esta información. Acabamos así la edición de Costa Rica Noticias. Les recordamos que a las 12 mediodía usted tendrá más información en nuestra edición meridiana. Buenos días. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.